Bienvenidos ¡Hola! a este podcast de Mundiaderos, que de hecho es el último de la temporada. No solo es el último podcast de la temporada, sino que también es el último podcast del año. Sí. Pero para este nos gustaría hacer algo distinto, ¿ah? Claro, queremos hacer algo especial, ya que es el último podcast tanto de la temporada como del año. Y no vamos a hacer como normalmente hacemos de hablar sobre lugares, ¿no? Sí, Vamos a pues hablar que de vamos a algo hacer diferente. una retrospectiva del 2020. Yo soy Felipe Bueno. Y yo soy Mireia García. Y básicamente lo que queremos hacer en el podcast de hoy es explicar un poquito cómo nos afectó pues todo esto que pasó este año, ¿no? Porque además los dos estábamos trabajando en países diferentes. Pues sí. Y todo lo que pasó como que, bueno, nos afectó bastante, nos hizo volver a casa, bueno, en fin. Pues empezamos desde el principio, ¿no? Exactamente, Para que la sí. gente se sitúe y todo. Ujú. Al finales del año pasado, pues, como sabéis, trabajamos viajando, trabajamos en Exactamente. barco de crucero, así que estamos siempre viajando el mundo. Y cuando estamos de vacaciones, también queremos viajar. Es lo que dicen, ¿no? Que una vez empiezas a viajar no puedes estarte en un sitio solo, ¿no? Pues No puedes estarte sí, quieto en de un hecho es sitio. que incluso nuestros entrevistados siempre lo dicen, ¿no? Que una vez te pica el gusanito del viaje, te has convertido en un viajero. Ya no puedes parar de viajar. Pues- Exactamente. Pues yo tuve pocas vacaciones, Sí. tuve vacaciones cortas. Luego además tú empezaste las vacaciones antes que yo empecé después que tú, entonces nuestras vacaciones coincidieron creo que un mes y medio o así, ¿no? Ujú. Y bueno, pues quisimos aprovecharlo para hacer un pequeño viajecito por Europa. Así que tú ya estabas lejos de casa hacía mucho tiempo, ¿no? 8 meses llevaba fuera de casa, Pasamos 4 días con tus padres. claro, para ver un poquito a la familia y eso, y de ahí ya nos fuimos a hacer una rutilla, porque además yo todavía tenía más tiempo de vacaciones, así que no me Tendría venía más, de más tiempo unas semanitas. para estar con la familia después, ¿no? Exactamente. Y entonces fuimos como una semana en cada sitio que estuvimos. Sí, fuimos a varios países de por aquí, de Europa, para Y- también conocer. Y ya diciembre, pues volví a trabajar. Y esta vez en diciembre te tocó en las Islas Canarias, ¿no? Pues sí. Y tú todavía sigues de vacaciones, así que viniste conmigo de vacaciones. Pues claro. Hombre, ya otra forma de ver los lugares, ¿no? Una cosa es verlos trabajando y otra cosa es conocerlos de vacaciones. Ah, sí. Hay que, mira, como yo trabajo, mi trabajo exige, bueno, mucho de pensar y todo, pero poco tiempo. Ujú. Así que yo también tenía mucho tiempo libre. Sí. Casi parecías más pasajero que yo. Que no, yo todavía tenía que trabajar todos los días. Bueno, pero estaba bien. Tenías tiempo libre suficiente para Pues sí. salir. Y nos quedamos allí hasta cerca de Navidades, cuando te Sí. fuiste otra vez a la casa de tus Aquí ya me vine a padres. casa, pasé Navidades aquí en Barcelona con la familia, porque yo hasta febrero todavía no volví a trabajar, así que, bueno, pues estaba por aquí, por Barcelona, y ya me quedé por aquí, no hice más viajecitos en esta temporada. Pues, y yo estuve trabajé en Navidades, Año Nuevo, y a principio de enero, 4 o 5 de enero, me cambiaron de barco, Ujú. así que me enviaron a Dubái. Y desde ahí estuve ahí, así, todo funcionando normal, enero, tal, aquí, todo fiesta. Todavía nadie sabía de nada de virus, ni nada. No, por aquí se empezaba a escuchar más o menos por enero Ujú. que, bueno, eso Que había algo, surgido ¿no? algo Había algo en China. y que, bueno, no sé si en 2 países más había algún que otro caso y tal, y se estaba empezando a ver, a estar atentos a eso para ver qué pasaba, ¿no? Pues sí. Pero pues bien, hasta ahí tranquilos. Llega febrero y ¿qué pasa? Vamos, tú embarcas, vuelves a trabajar. Bueno, cuando yo me fui a trabajar en febrero, la cosa más o menos ya había llegado a Europa. Ujú. Creo que Italia ya tenía algún caso, no sé si Alemania también. Había algún sospechoso por aquí, por España, pero todavía ningún Es que, confirmado. de hecho, en febrero Italia ya estaba un poco mal, ¿no?
Ya, así que... Pero no del todo, o sea, creo que empezaban a haber casos. Luego también había un confirmado en Tenerife, pero Ujú. era de un hombre alemán que había venido desde Alemania, entonces estaban estudiando el recorrido de él para ver si, bueno, había pasado algo por el trayecto de este hombre. Y pero no era algo que todavía fuese preocupante Pues sí. en el momento en el que yo me fui, porque de hecho yo no noté nada, o sea, fui a coger el Ninguna avión diferencia, tranquilamente, ¿no? Ni ninguna nada de diferencia, mascarilla, nada ni de nada, todo mascarilla, la normal. gente normal y nada. Yo embarqué en Panamá, Ujú. esta vez me tocaba la ruta de las Islas Canarias, del Caribe. Y nada, así que yo lo viví desde Centroamérica, básicamente. Allí en Panamá sí me pareció raro que cuando yo llegué, ellos ya estaban tomando la temperatura a todos los que bajaban de mi avión. Ah, Cosa que me pareció raro porque la cosa todavía estaba llegando todavía a Europa. ujú. Y O allí ya sea que, estaban y allí ya tomando estaban, sí, precauciones anticipadas, ¿no? sí, en Panamá ya estaban tomando la temperatura y luego además las personas que bajaron de mi avión que eran de, no sé si de China en general o de una ciudad en concreto de China, no sé, pero los que eran procedentes de allí los apartaban a un lado para asegurarse Ujú. de que, bueno, pues no traían nada, no tenían nada Que y estuvieran bien de salud, ¿no? sí. Y el resto, pues temperatura normal y tal. Pero bueno, hasta ahí todo normal, no pasaba nada. Luego es que, claro, en América todavía no había, yo qué sé, no había No llegado había nada. llegado nada. Lo que pasa es que estaban atentos porque si en Europa empezaba a surgir la cosa con tanto movimiento de personas, ¿no? Ujú. Estaban ya atentos. Pues se ve que ahí en febrero también había un algo, ¿no? Como un conflicto de Estados Unidos con Irán. Y Ujú. yo estaba justo al lado de Irán, ¿ya? Que incluso en nuestra ruta, cuando veníamos de Oman hacia los Emiratos Árabes, Sí, pasábamos por la la costa costa. de Irán. Ujú. Y finales de febrero estábamos pasando por allí y llegan como 3 o 4 barcos pequeños con ametralladoras y todo. Joder, Sí, sí, qué sí. miedo. No sé por qué, porque yo creo que por cuenta de que los Estados Unidos había matado a un general allí y estaba todo así. El conflicto estaba tieso. ¿Sabe? Estaba tenso, ¿no? La cosa ahí estaba tensa. Ujú, Así que llegaron tal y al final solo nos acompañaron ujú. hasta, hasta Hasta llegar salir de la costa de de la Irán, costa ¿no? de Irán. Eso. Pero todavía todo tranquilo, ¿ah? Y vamos a la primera semana de marzo, Sí. que era una, pues 2 cruceros antes de hacer el recorrido de vuelta hacia Europa. Sí. Pero bien, todo normal. Así Ujú, que primera semana de marzo, todo normal, tal. Los pasajeros llegan, sí, sin problema ninguno, ¿ah? ujú. Pero ya se decía que se tomaba La la temperatura. temperatura cuando ellos llegaban a Dubái. Así que llegaban Mm. O sea que allí también al estaban aeropuerto, ya. ya se tomaba la temperatura y todo, tenían esas cámaras con infrarrojo y ya. Y en el puerto también. Ujú, Así, la gente que bajaba del barco se estaba ahí mirando la temperatura, todo. Así que estaba muy bien controlado. ujú. Y todavía no habían casos, o habían como 2 o 3 casos en Dubái solo. Así que estaba todo de verdad muy, muy controlado. Pues, muy bien. Ahí la cosa va, hicimos este crucero de primera semana de marzo y empezamos el segundo. Ya había mucha gente que venía de Europa que estaba cancelando los cruceros por no Claro, saber cómo claro. iba la cosa y todo, pero aún así lo hicimos bien con bastante pasajeros, creo que más de la mitad Ujú, de la de la capacidad. capacidad del barco, que la capacidad máxima de esto que estaba era de 1900 pasajeros. Ujú, Así que un poco más de la mitad, unos 1000 y pico, 1100, algo así ujú. todavía teníamos. Sí. Y ahí hemos salido de Dubai después del embarque, eso la segunda semana de marzo, ¿no? Salimos de Dubai, fuimos a Abu Dhabi, todo normal, excursión, todo, aquí de maravilla. Y ahí, vale, se pasó el día en Abu Dhabi, fuimos zarpar.
¿Y qué pasa? No zarpamos, ¿Y eso? porque no podíamos. Llegó un comunicado de los Emiratos Árabes que si saliéramos en este momento de Dubái, de Abu Dhabi y fuéramos hacia Omán, no íbamos a poder volver. Pero los pasajeros que embarcaban en Dubái tenían que desembarcar en Dubái. Claro, Así que estuvimos en plan, joder, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ahí nos zarpamos. Estuvimos allí como 3 noches. porque claro, corríais el riesgo de luego no poder volver No a poder entrar. volver a entrar y tal. Y la cosa empezó a cerrar, los puertos empezaron a cerrar. Y fue todo muy rápido, ¿eh? Sí, sí, Y sí, nadie sabía lo que iba a pasar y tampoco lo que estaba pasando. claro. Y entonces lo que pasó fue eso. Estuvimos allí 3 días y ya se estudiaba el caso de, pues, si no, si no podemos salir esta semana, los pasajeros han que desembarcar de alguna forma, ¿no? Claro. Porque han que volver a su país. Claro, Eh, y entonces se estaba estudiando la manera de que ellos cogieran un bus de Abu Dhabi hasta Dubái, que es sí, donde tenían el vuelo de vuelta, ¿no? claro. Y en bus son como unas 3 horas de Abu Dhabi a Dubái, así que era posible. Sí, Ya estaba siendo estudiado porque no podíamos salir, ni volver a Dubái, ni nada, ¿eh? claro. Ni nada. Tal cual que al cuarto día que estamos allí, Ujú. no podíamos más bajar del barco, así que nada de turisteo, ya nada, sí. Y se ve que al final de la tarde nos autorizaron a salir de Abu Dhabi, pero solo si fuéramos directo hacia Dubái. Claro, Así que para no no pasar en ningún no podíamos país. salir de la costa de los Emiratos Árabes, Ujú. ¿vale? Así que solo de Abu Dhabi a Dubái y ya, y ahí desembarcan todos. Y pues era el último crucero que hacíamos allí en los Emiratos Árabes. Sí. Así que después de esto íbamos a hacer el crossing hasta Grecia. Sí, porque ahí Y todavía se podía ir. si no, Grecia estaba abierto, todo podía recibirnos y tal. Así, hasta este momento estaba todo funcionando, así que ya Ajá. estamos pensando, pues, entonces vamos a recibir los pasajeros que vienen a hacer Claro. el crossing y de aquí vamos directo a Grecia. Si no podemos parar en ningún sitio, que vayamos directo y ahí llegamos a Grecia y ahí vemos lo que pasa, ¿no? Claro. Pero ahí ya vamos a estar en Europa, la cosa se hace un poco más sencilla. Ujú. ¿No? Pues sí. Y pues ahí estábamos. Desembarcan los pasajeros que estaban. Llegan nuevos, pero llegan muy pocos. Claro. Porque la gente ya no se Ya está con fiaba, más ya estaba, la cosa ya miedo. estaba un poco complicada. Sí, Hubo muchas cancelaciones, la gente había cancelado un montón, cancelado vuelos, sí, los aeropuertos empezaron a cerrar. sí. Pero vale, hemos recibido como unos 300 pasajeros. Y ahí íbamos a hacer el crossing. Hasta Grecia. Hasta Grecia, pero sin parar, ¿eh? Íbamos directo. directo. Quizá pararíamos solo para Para abastecer, abastecer. porque hay que abastecer, solo para Pero abastecer. sin bajar del barco, ¿no? Nada, directo. Pues vale, todo listo, todo listo. Recibimos los pasajeros Sí, y se ve que no hemos podido salir, porque hemos recibido los pasajeros y ¿qué pasó? Grecia cerró. pero ahí estabais todavía en Dubái, ¿no? Sí, Habíais no, salido. justo habíamos recibido los pasajeros y ahí tuvimos que cancelar. Claro, Y ahí se habló con los pasajeros y todo, empezó la operación para que volviesen a casa sí. y todo. Se ve que, pues, Grecia quizá nos aceptaría solo con tripulantes. Ah, Así sin que, pasajeros. sin pasajeros. Así que, pues, íbamos a ir. Sí, Tal, pasa un día más y ni eso. pero todavía no habíais salido de No, Dubái, no, estabais no. Todavía no desembarcando. estábamos en Dubái. Estamos incluso desembarcando, solucionando el problema este de los pasajeros que justo habían llegado. Ujú, Y ahí ya no. Grecia cerró. ya, Definitivo, no podéis llegar ni si solo la tripulación. Y ahí dijo, pues ¿y ahora o qué sea, de hacemos? ninguna forma. De ninguna forma. Y ahí ya nos quedamos allí. Desembarcamos todos los pasajeros
Y empezó a llegar más barcos que hacían esta ruta y todos llegan hacia Dubái y allí quedando, ¿eh? Ujú. Sin salir, tal cual que nos movimos hasta una doca estas de, ¿cómo se dice? No de pasajeros, esta De... Ay, como de carga. de carga, eso. Y ahí, Es que no me salía el de nombre. allí, ya no salimos. Y entonces la compañía decidió quedarse solo con el mínimo para hacer el barco funcionar. Así que éramos 680 tripulantes y el barco iba a quedar solo con 130 más o menos, ¿eh? Claro que también empezaron a desembarcar a la tripulación. Pues sí, y ahí pues hubo un poco de problema con los vuelos que tenían muchas Escalas. escalas, porque la gente ya empezó, pues mi país cerró. Y si me quedo en un país medio de escala, se cancela el vuelo porque ya ahí ya empezó una cosa loca, los Sí, vuelos que se estaba poniendo empezaron complicado. a cancelar los vuelos. De verdad, se puso muy complicado. Para los brasileños no hubo problema porque había vuelos directos de Dubái hacia Brasil. Ujú. Así que justo al 17 de marzo ya nos desembarcaron, pues nos pusieron un vuelo directo de Dubái hacia Brasil y ya. Claro, porque ahí cogíais el vuelo y ya no había cancelación. Ya ibais Ujú. directamente hasta Brasil. Y de hecho, Además, América Latina todavía estaba abierto. sí. Sí, 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 sí. Todavía se podía moverse, o sea, que no había problema todavía. Y ahí ya Ujú. está, me fui a casa y esperé a que llegaras tú. Bueno, ahí vamos a mi versión de la historia, ¿no? Yo estaba en el otro lado, estaba en América, en Sí, que Centroamérica. estábamos, de verdad, estábamos Es una punta diferente del mundo. cada uno en un punto diferente del mundo. Entonces, bueno, desde Centroamérica íbamos observando más que otra cosa, porque claro, en América iba llegando después Sí, todo, así ¿no? que todo funcionaba normal, Todo ¿no? funcionaba normal, de hecho, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. El barco en el que yo estaba, no sé si era a mediados de marzo, finales de marzo, principios de abril, mediados de abril, no sé, por esas fechas, Ujú. que ya va a empezar primavera en Europa. Ahí vamos a viajar Hacer el hasta crossing Europa. para Hasta Europa, ¿no? Europa, sí. Sí. Y ahí vamos a comenzar la temporada de Europa, ¿no? Ujú. Así que bueno, estaba eso era lo que estaba planeado en un principio, pero cuando empezaron a cerrar las fronteras de Europa y a subir los casos y a verse tan complicados, se estudió la opción quizá de seguir por el Caribe Sí, incluso, de o sea, quedar en Caribe haciendo la ruta ahí y y quedarse en el todo Caribe y ya normal. está, porque allí estaba todo más tranquilo. Sí que es Ujú. verdad que poco a poco fueron llegando los casos, pero claro, no era No tanto era lo como mismo en que pasaba Europa. en Europa ni en Asia, No, además, bueno, se cerraron las fronteras más tarde. ¿eh? Ujú. El caso es que, bueno, yo, por ejemplo, llegué a principios de febrero a Panamá, ¿no? Allí, bueno, lo que expliqué antes del avión que tomaron la temperatura, pero hasta ahí todo normal. Los pasajeros iban llegando. También es verdad que la mayoría de pasajeros que recibíamos eran también de América, Ujú. de la parte de Centroamérica y de Brasil. No habían tantos europeos. También habían, pero Pero no tantos, pocos. eran muy poquitos. Entonces, claro, seguíamos recibiendo pasajeros como normal. Normal, aunque en Allí la América gente casi no habían casos, no ¿eh? cancelaban, por eso no Ujú. se cancelaban y pues la gente iba llegando normal. En marzo empezamos a hacer unas rutas especiales que era combinando el sur del Caribe con Jamaica, ¿no? Jamaica y Caimán, ¿no? Jamaica y Caimán. Pues sí. Entonces íbamos a hacer una semana el sur del Caribe, una semana Jamaica con Gran Caimán. Entonces todo, de verdad, todo era normal. O sea, es que todo llegó en una sola semana. Mm. Porque todo era Y todo de normal. uno, ¿no? Todo de uno, de Y un ni día para el olerlo, otro. y ni olerlo, ¿eh? La primera semana especial que fuimos a Jamaica, hicimos todo normal. Fuimos a Jamaica, hicimos las excursiones, Gran Caimán, hicimos las excursiones. Todo tranquilo, pudimos hacerlo todo normal. No había ningún problema en ningún sitio. Y el último día, cuando volvíamos de Jamaica a Panamá, porque los pasajeros embarcaban en Panamá y en Colombia. Teníamos Ujú. 2 días de embarque en 2 países distintos. Ujú. El primero era Panamá. Cuando volvíamos de Jamaica a Panamá,
para desembarcar a los pasajeros que teníamos en el barco y de recibir a los nuevos. Era todo el día de navegación y ahí fue que recibimos la noticia de que Colombia había cerrado fronteras y que nos decían que si entrábamos en Colombia, luego no íbamos a poder salir, íbamos a tener que estar 14 días, pero no solo 14 días, sino también 14 días en cuarentena con los pasajeros, porque los pasajeros también tenían que hacer cuarentena. Entonces no podían desembarcar en Colombia. ¿Vale? Bueno, sí, creo que era más o menos así. Es que hace tanto tiempo que me acuerdo. Sí. Es que fue todo tan rápido y todo tan raro que un día decían una cosa, otro día decían otra, de verdad. Y no de un día para otro, sino de una hora para otra. Todo cambiaba, esa todo es verdad, cambiaba. Esa es la verdad. Todo cambiaba así, en un minuto ya no se puede, en otro ya ni nada, ya no puede ni salir. Entonces lo que hicimos básicamente fue ir hacia Panamá, porque Panamá todavía todo bien. Ajá. Y ellos sí que podían recibir los pasajeros que habían embarcado, ¿no? Exactamente, sí nos dejaban allí recibir a los pasajeros de allí y de momento todavía nos dejaban incluso realizar las excursiones. Ah, pues mira. Lo que pasa es que el mismo día que estuvimos en Panamá, por la mañana ya nos dijeron no van a poder hacer excursiones, solo pueden desembarcar los pasajeros que sean de Panamá, ¿vale? Uh-huh. Y ya está. Es lo único que se puede hacer, desembarcar a los pasajeros y ya no pueden embarcar más pasajeros porque, claro, ya estaba cerrando todas las fronteras. Sí. O sea que llegamos a Panamá y fue como no sé, de golpe. Ya está, no se puede. Ya no se puede más. Ya no se puede más. ¿Qué pasó? Que, claro, tuvimos que desembarcar a los pasajeros por grupos porque había un control de sanidad que tenía que ir midiéndoles la temperatura y no sé qué y no sé cuánto. Como la mayoría eran de Panamá, pues bueno, cada uno se iba yendo para su casa y ya está, todo normal. Pero ¿qué pasó? Mientras desembarcábamos a los pasajeros en Panamá, recibimos... estaban intentando solucionar el tema de los que tenían que desembarcar en Colombia, ¿no? Uh-huh. Porque claro, la mayoría de ellos eran colombianos. Así que iban a desembarcar ya en casa. Claro, iban a en teoría tenían que desembarcar en su país. El problema era ese, que no nos dejaban, ¿no? Así que tuvimos que ver la forma de poder... Bueno, estaban intentando llegar a una especie de pacto o algo así para al menos poder desembarcar solo a los pasajeros colombianos, de ahí, ¿no? Pues sí. Al menos que pudiesen desembarcar. El problema es que decían que si desembarcaban tenían que hacer cuarentena en el barco, no sé, algo muy raro, de verdad. Y el barco no podía quedarse en Colombia porque tenía que abastecer también en Panamá. Uh-huh. Sabes que 2 semanas el barco allí no podía quedarse. No, de verdad. Que el barco, aunque esté atracado, sigue con los motores activos, sigue consumiendo combustible para que todo funcione. No solo eso, imagínate tener que mantener a tantas personas, porque es un barco muy grande, además de toda la tripulación y todos los pasajeros durante 2 semanas sin poder abastecer y sin poder hacer nada. Que el barco que tú estabas era aún más grande que el mío. Sí, así tenía que más de 2.000 pasajeros. Si el mío tenía la capacidad máxima de 1.900 pasajeros, el tuyo era 2.900. 2.900 más unos 800 tripulantes. Pues o sea, sí, era muchísima sí. gente para mantener y claro, se necesitan recursos. Sí. La gente tiene que comer. Claro, el caso es que no se estudió, bueno, se descartó esa opción porque era algo que no era viable para el barco, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final tuvieron que pedir a Panamá incluso que nos dejasen desembarcar a los pasajeros allí, porque claro, nos dejaban desembarcar a los que eran panameños, porque obviamente los que desembarcaban en Panamá, la mayoría eran panameños. Pues sí. Así que al final Panamá dijo, vale, pues os dejamos desembarcar a los pasajeros, pero solo pueden desembarcar para ir directamente al aeropuerto. Así o sea, que no pueden quedarse en Panamá. Incluso les ponían las furgos de la policía blindados, ¿no? Claro, teníamos que desembarcarles y trasladarles hasta el aeropuerto, porque tenían que ir con escolta. Con escolta hasta el aeropuerto y ya está, ¿sabes? De allí tenían que irse cada uno para su país. O sea, Panamá nos dio esa condición, ¿no? Para poder desembarcar a los pasajeros. Y de hecho, es que al aeropuerto, y el nadie aeropuerto se de allí. Panamá es esencial para América, por ejemplo. Sí, que es uno de los más importantes. casi todos los vuelos que son de larga distancia pasan por Panamá. Sí.
Así que es un punto estratégico. Así que Sí. creo que por ese motivo les dejaron desembarcar. Claro. Entonces, pues bueno, tuvimos que hablar con los pasajeros, explicarles la situación, decirles, mira, ha pasado esto, Colombia ha cerrado fronteras y aquí en Panamá pues nos permiten desembarcarles, pero llevándoles directamente al aeropuerto para que desde allí pues pueda cada uno volver a su país de origen. Ujú, Porque es ujú. lo que te digo, ¿no? No todos eran colombianos, también habían brasileños y de otros países. Pues sí. La mayoría de los pasajeros lo entendieron, ¿vale? Entonces, pues se miraron sus vuelos. Nosotros tuvimos que dividir por horarios en función de los vuelos, porque claro, tenían que ir en los autobuses. Sí, es un desembarque masivo, ¿no? Claro, La era gente durante todo desembarca, el toda la día, era gente. muchísima Uf. gente y teníamos que reunirles en grupos por horarios para que no perdiesen los vuelos. Ujú. O sea, fue de verdad, un desmadre. O sea, creo que de los desembarques más largos que he tenido que duraron días, de verdad, días para ¿Verdad? desembarcar a todos los pasajeros y de una forma que fuese cómoda Viable, para ¿no? todos. De una forma que fuese viable. Claro, porque además tenían que ir por grupos. Lo que pasa es que hubo una cantidad de gente que no acabó de entenderlo del todo, en el sentido de, yo les entiendo, ¿no? Eso de que, bueno, yo he embarcado en mi país y tenía que desembarcar en mi país, ¿no? Ujú. Como estaba estipulado en el contrato y tal, que bueno, que también se dice que en función De fuerza mayor, de ¿no? fuerza Es mayor que puede variar no porque es es algo, que se no es sale de algo que nuestra, planeado, no es algo se sale de planeado, nuestra ¿sabes? mano. Pero hay gente que se negaba a desembarcar en Panamá porque, bueno, tampoco querían no querían tener que comprarse un vuelo. Hay gente también que no tenía a lo mejor dinero porque se Ajá. pasaban mucho tiempo ahorrando para el crucero y ya no tenían más dinero pues para comprarse un vuelo. Porque Obvio, además obvio. también habían familias grandes. Y aparte de eso, el vuelo, cuando se compra de un día para otro, es súper caro. Entonces, claro, esa parte también es entendible, pero claro, es que llegó un momento mientras desembarcábamos a los pasajeros que que Pullmantur también ya había tomado la decisión de desembarcar también a la tripulación. Es que Ujú. tardamos mucho tiempo en desembarcar a los pasajeros. Y además, es lo que te digo, mientras desembarcábamos a los pasajeros, también empezamos a desembarcar a la tripulación que también tenían que ir escoltados con los Ujú. autobuses. Obvio, obvio. Entonces, no es que tuviésemos la opción de que nadie pudiese quedarse en el barco, porque es que hasta la misma tripulación ya iba a desembarcar. O sea, era Pues algo sí, que, pues que sí. ya se había tomado la decisión, ya te digo, porque habíamos tardado varios días, ¿no? El caso es que, bueno, al final tuvimos que hablar con ellos, tuvimos que desembarcar a todos los pasajeros, no solo a todos los pasajeros, sino también a toda la tripulación. Y cuando nos dijeron, mientras desembarcábamos a los pasajeros, que los tripulantes también tenían que desembarcar, yo pedí para desembarcar en el primer grupo. Ujú. Porque Porque yo todavía sabía, había la posibilidad de llegar hacia casa, ¿no? sí, pero Europa ya había cerrado fronteras, Ujú. ¿vale? Entonces yo pedí de salir con el primer grupo porque me daba cosa que al haber cerrado las fronteras cancelasen los vuelos, porque sabes que desde Panamá a Barcelona No hay vuelos directos. hay vuelos directos creo que hasta Madrid, pero estaban cancelados. Ujú. Y la mayoría de vuelos que hay para España tenían escala en Colombia. Y Colombia tenía cerradas las fronteras hasta para las escalas. O sea que si yo Pues pasaba mira, por Colombia tenía habría que que hacer los quedar 14 días de días. cuarentena. Y ese era el problema, ¿sabes? Ujú. Así que imagínate, te ibas a un día y iba a tardar casi un mes para llegar hacia casa. Claro, porque tenía que hacer cuarentena. Ujú. Entonces yo pedí eso, salir con el primer grupo para poder asegurarme llegar a casa. Porque yo sabía que a la larga al final iba a ser más complicado por las cancelaciones de vuelos y tal. El caso es que la compañía tiene la obligación de asegurarse de que tú vas a llegar a tu país de origen, ¿no? Ujú. Como ellos no tenían esa seguridad de que yo pudiese llegar a España, no me enviaron en el primer grupo. Porque los vuelos que habían, es lo que te digo, tenían escala en Colombia. Y hasta no encontrar otra alternativa, porque además Estados Unidos también estaba haciendo algo parecido, ya habían empezado a cerrar fronteras, estaban buscando alternativas, pero todavía no encontraban. Así que no conseguí irme ni con el primer grupo, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. A los españoles nos estuvieron bastante tiempo allí. Ujú.
Así que al final tomé la decisión de pedir que me dejasen ir a Brasil, que de Panamá a Brasil sí que había vuelo directo y al menos sabía que iba a tener un lugar va a donde estar conmigo quedarme ahí. hasta que la cosa se tranquilizara y de ahí pues ya ir a España tranquilamente y tal. Así que pedí eso, ¿no? Ujú. Que me enviasen a Brasil, estudiaron la posibilidad y al final pues sí, consiguieron enviarme a Brasil un día antes Que se cerraran de las que cerraran fronteras. fronteras. Pues sí, porque O sea, tú llegaste al fui 22, cerrando. al 23, Brasil cerró las fronteras. Imagínate que yo había pedido para ir a España antes de que a ti te dijesen que tenías que Eso es desembarcar. verdad, eso es verdad. Y conseguí ir a Brasil después de que tú ya llevaras unos cuantos días en Brasil. O sea, imagínate lo que me costó a mí encontrar un vuelo para al menos poder salir de allí, ¿no? Ujú. Que bueno, era eso, ¿no? Que durante una escala cancelaran el vuelo y Y ahí te quedarme quedaras ahí en a cualquier saber en qué país, país y no sé porque qué. ya había oído de algunos tripulantes que les había pasado algo Ujú. así, ¿no? Que durante la escala o Se durante el cancela- primer vuelo se se cancelaba el cancelaron segundo y y se ahí- tenían que quedar no sé en qué país a saber cuánto tiempo. Pues sí. Entonces yo prefería tener un vuelo directo al lugar al que yo sabía que tenía un lugar donde quedarme, que en Ujú. este caso fue Brasil, ¿no? Y ahí te cogí en el aeropuerto y ahí estuvimos 14 días con mi primo Sí, ahí, en aislados. cuarentena voluntaria. Ajá, para que, como habíamos pasado por Asegurarnos. muchos sitios en Pero el no mundo y sabíamos todo. cómo estaba siendo todo y en ese momento estaba todo muy descontrolado. Nadie Eso es verdad, sabía eso es quién verdad. tenía, quién no tenía y... Ujú. La mascarilla tampoco era obligatoria, Exactamente. así que mucha gente la utilizaba, otra gente no. Y de verdad, no se sabía lo que iba a pasar, lo que pasaba, ni Ujú. nada. Vale, pues hemos decidido hacer una cuarentena voluntaria. Ujú. Estuvimos ahí tranquilos, encerrados. Pasó los 14 días y ahí sí fuimos a la casa de mi madre a ver mis hermanas y mi familia y todo. Poco a poco ya empezar a ir viendo la Ujú. familia. Y ahí se cerró todo, Brasil también cerró todo, la cosa paró. De Sí. verdad, la cosa paró. Y estuvimos inertes por mucho tiempo. Sí. Y pasa abril, mayo y las compañías de crucero. No, que próximo mes No, ya que volveremos. para verano volvemos en Europa, porque Ajá. querían volver a abrir las cosas en Europa en Pues verano, sí, ¿no? pues sí. Así que no, para No, final de junio, verano. para julio, agosto. Y eso Que se va no, en alargando. noviembre. Y nosotros tampoco podríamos quedarnos parados tanto tiempo. Al principio sí que estuvimos esperando porque no sabíamos bien cómo iba a ser, si iba a tardar mucho la cosa, porque Ujú. como decían, no, sí, vamos a volver, no, sí, tal, vamos a volver. Pues al principio esperamos, ¿no? Pues sí. Pues para ver cómo iba la cosa, qué pasaba, qué no pasaba, si íbamos a volver o no íbamos a volver. Después de varios meses esperando, ahí ya dijimos, Oye, hay que hacer hay que algo. hacer algo, hay que Llevamos hacer algo. mucho tiempo parados. Pero todavía no sabíamos qué. De Claro, verdad, no porque sabíamos qué hacer y estábamos... tampoco sabíamos qué iba a pasar. Ujú. Y entonces, cuando creo que en junio o julio, una amiga mía, Jennifer, nos dijo, es que ustedes tienen mucho que ofrecer. Claro, hemos viajado mucho, sabemos muchas cosas de muchos lugares Ajá. y tenéis mucha información que hay mucha gente que quiere saber. Sí, de hecho, hemos visto eso, porque siempre que estamos Siempre que con hablamos alguien, con personas nos preguntan, ¿no? sea quien sea, nos preguntan de todo y pues esa información es la que damos. Claro, porque nos preguntan bastante, no solo de los lugares, a veces nos piden recomendaciones. Como nosotros también, por ejemplo, trabajamos viajando, nos preguntan Ujú. cómo es eso, cómo habéis conseguido, Sí, cómo se lo hace, cómo hacéis, funciona. cómo lo lleváis. Y entonces, vale, hemos decidido, pues, hacemos algo, ¿no? Claro. Con eso de viajes y todo, pues, y ahí vino el otro problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿Cómo herramienta? ¿Cómo transmitimos? vamos a hacer para que la gente se entere de lo que estamos haciendo? Claro, ¿cómo enviamos nuestro mensaje? ¿Cómo hacemos saber a las personas lo que nosotros ya sabemos? ¿Cómo les hacemos conocer, no? Pues sí. Y entonces tardamos un poquito más de tiempo y en octubre, ¿no? Fue
Bueno, Principio de octubre creo que durante empezamos el con mes los... de septiembre estuvimos estudiando, estuvimos viendo opciones, estuvimos comparando, dando forma, estructura, a ver qué podíamos hacer, qué no, qué opciones teníamos. Y ahí finales de septiembre, en Principios de principio de octubre, octubre, sí. pues empezamos con los podcasts y el blog, con nuestro website y todo. Pues bien, y ahí ya teníamos algo y una forma para poder transmitir toda esta información. Claro. Así que, bueno, pues empezamos con eso. Ya acabamos de darle forma a nuestro proyecto, que todavía intentamos siempre mejorarlo, buscar nuevas ideas, darle más forma. También siempre intentamos preguntar a las personas que nos escuchan, porque nosotros a lo mejor pensamos que esta es una forma correcta, pero a lo mejor hay personas que les va mejor otro formato, o a ¿Verdad, lo mejor verdad? quiere saber otro tipo de información que a lo mejor a nosotros no se nos ha ocurrido ofrecerla, pues por tal motivo, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso, Y ahí, al finales de octubre, pues nos surgió la oportunidad de volver a España. pues sí. Y ahí vinimos y justo cuando llegamos, se cerró todo otra vez. Pues sí, habían vuelto a abrir las cosas y para cuando llegamos nosotros lo volvieron a cerrar todo de nuevo. En Ajá. Brasil está abriendo todo, así que fuimos al contrario. Pero bueno, nuestra idea siempre fue seguir con el proyecto, seguir dándole forma, seguir Ujú. hablando de nuestros viajes, seguir viajando. Sí, pues sí. Y ahí llegamos, pues, octubre, noviembre, ahora diciembre, hemos seguido con todo, hemos seguido con los podcasts y todo lo que tenemos. Y entonces, ahora llegamos a diciembre, finales de año, y lo que esperamos para el próximo año. Claro, nos gustaría empezar a ofrecer pues nuevas herramientas, nuevas informaciones. Estamos, la verdad, todavía creando y dando forma a nuevas informaciones que queremos dar. Otro tipo de pues de herramientas, ¿no? Pues Para sí, poder de ofrecer. hecho, hoy, ¿no? Con este podcast, encerramos una etapa, ¿no? Sí. Que encerramos la temporada, esta es la primera temporada de los podcasts, donde hablamos de cada sitio, de cada experiencia que hemos tenido en algunas ciudades que hemos pasado, que hemos visitado. Que todavía faltan muchas más, así que quizá más adelante venga otra temporadita de Pues sí, pues sí. experiencias. Y ahora lo que queremos hacer es empezar a darles herramientas para que podáis vivir viajando justo cuando se pueda, obvio, ¿no? Claro. Para que sepan cómo empezar a los que quieran esa historia de, pero quiero viajar, pero no sé cómo. Quiero ir a trabajar en el exterior, pero no sé cómo, dónde empezar, dónde buscar. Así que eso que queremos hacer a partir de ahora, ¿no? Y transmitir ese mensaje de que realmente es más posible de lo que las personas piensan. ¿Verdad? Más posible y más común. Pues sí, realmente no es algo muy difícil de hacer. Es algo que sí que es verdad, a veces hay que saber un poco cómo hacerlo, o a veces se necesita un empujoncito para atreverse a hacerlo, porque lo que le pasa a mucha gente es que tiene miedo. El miedo es el principal motivo de que las personas al final no se atrevan, Eso es ¿no? verdad, eso es verdad. Pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. No es tan costoso como lo que parece. Y hay cosas que, bueno, nosotros sabemos, hemos probado o conocemos gente que, yo qué sé, hace tal cosa. Y hay personas que esas cosas no las conoce, pues queremos empezar a transmitir ese mensaje para Ujú. que las personas, pues bueno, puedan aprender y puedan darse cuenta de que realmente es algo que sí se puede hacer. Pues sí, y vamos a seguir también con las entrevistas en directo en el Instagram, porque de verdad, los invitados cada vez traen más y más información muy valiosa. Además, intentamos buscar un poquito de variedad, ¿no? Que cada uno nos cuente su historia y cada historia sea diferente, un tipo de trabajo diferente quizá, o un país Ujú. diferente, o una forma de viaje diferente, porque hemos visto desde los que se fueron a viajar al extranjero, pero en un solo país, hay gente que se fue a varios países con trabajos más cortos, hay gente que vive viajando directamente porque Ujú. su trabajo le permite viajar. Entonces son varias opciones que existen, que a día de hoy es algo posible y que realmente la gente no tiene como algo normal
o algo posible, cuando realmente sí lo es. Pues sí, esto vamos a seguir haciendo, porque de verdad es una información muy valiosa. Y de hecho, esto va a seguir en nuestro canal de Instagram, Ujú. Mundeaderos. Y a los que pierden el directo, pues también lo colgamos En IGTV y además también en YouTube. Pues sí. Así que, bueno, también cualquier duda que tengáis, cosa que queráis saber, normalmente siempre intentamos preguntar, también nos podéis escribir, comentar en las fotos o vídeos, Ujú. cualquier inquietud, duda, cualquier cosa. Nosotros estamos súper abiertos, de hecho nos encanta que nos digáis qué es lo que queréis saber y oír. Pues sí, y vayaos a la web mundiaderos.com y suscribaos en la newsletter. Así van a estar siempre por dentro de todo lo que pasa. Claro, cualquier novedad para no tener que estar siempre pendientes de si hay algo nuevo o no, pues con la newsletter ya directamente os llega una notificación al correo cada vez que hay algo nuevo. Es gratis registrarse, solo hay que dar el nombre y un correo que, claro, utilicéis, porque si no, de nada sirve que os notifiquemos si no usáis este correo. No os vais a enterar igualmente. Verdad. Pero es eso, únicamente lo que tenéis que rellenar y ahí siempre vais a estar notificados y al día de todas las novedades, tanto de los podcasts como de los posts de blog y también de los ebooks que estamos preparando, ¿no? Pues sí. De hecho, vamos a contar nuestras experiencias, empezar a dar herramientas. Va a ser súper guay. La gente va a flipar, Sí, flipar con eso. próximamente queremos empezar a preparar todo esto, por eso también vamos a dar una pausita en los podcasts Pues sí. para darle caña a estos ebooks y bueno, pronto vais a verlos, os notificaremos a través de la newsletter. Luego también comentaros que hemos comprado una minivan, que estamos Pues sí. mini camperizando porque no estamos haciendo una instalación en el coche, estamos poniendo lo básico y simple. Así Ajá. que si eso es un tema que quizá os interese, pues también os lo podéis hacer saber y ahí os damos toda la información de todo lo que estamos haciendo en la camper, Cuánto hemos cuánto hemos gastado y todo eso. gastado, qué podemos hacer con ella y bueno, cualquier duda también nos podéis preguntar, nosotros encantadísimos. Pues sí, verdad, esa es la verdad. Pues muchísimas gracias por escuchar este último podcast del año y de la temporada. Muchas gracias también por habernos acompañado durante esta serie de podcast. Muy pronto tendréis una nueva. Además, estamos en unas fechas importantes, así que ¡feliz Navidad a todos! Sí, feliz Navidad y feliz año nuevo, ¿no? Eso, Que que 2021 llegue lleno de venga objetivos, mucho mejor que este año que pasó lleno de 2020. viajes, por favor, que la cosa mejore. Y nada, que los propósitos que no se pudieron cumplir este año se cumplan el año que viene, junto con los propósitos del año que viene. Pues sí. Y también tenemos nuestros Instagrams personales. El mío es el Felipe_Sax. Y el mío es García Mireia _. Pues, y ahí está. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Chao! ¡Chao!